Ahora, en Hechos 2 vemos la venida del Espíritu Santo. Estaban todos atónitos, dicen, ¿no? Porque les oían hablar en sus propias lenguas. ¿Qué vino en Pentecostés? Lenguas humanas. Cuando nosotros escuchamos, y todos hablaban, dice, lenguas espirituales, no, porque ellos entendían lo que les estaban hablando. ¿Y qué les hablaban? El texto dice las maravillas de Dios. Les hablaban que hay buenas nuevas, que Cristo, aquel que habían rechazado, aquel que habían humillado, aquel que habían golpeado, Él murió por nuestros pecados. Él ofreció su vida. Él derramó su sangre por nosotros. Y que ahora la salvación es gratis. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Decía el carcelero de Filipos. ¿Cuál es la respuesta que le da? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Miren la gracia del Señor, el amor de Dios, hasta dónde alcanza. Nosotros pensamos que, personalmente yo entendí este versículo así, yo creo en el Señor y toda mi casa es automáticamente salvo. Esa era mi fe. Pero yo veo ahí el alcance, el amor de Dios que quiere llegar no solamente a tu persona, sino a toda tu casa. Cree primeramente y tú vas a ser el instrumento que Dios va a utilizar para que toda tu casa sea salvo. Y sigamos. Salte a Hechos, el capítulo 11, ahí en el mismo libro de los Hechos. El verso 15 y el verso 16 dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. En este capítulo nosotros vemos la clave o la evidencia principal para que una iglesia funcione, para que un creyente se mantenga firme, para que la vida de una persona cambie, para que sea propiedad de Dios, sea parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es esa evidencia? El bautismo del Espíritu Santo. Y cuando nosotros recibimos al Señor, se produce este hecho maravilloso en forma instantánea. Somos nacidos de nuevo, somos regenerados, somos sellados con la promesa, miren, en un momento. Por eso uno cambia. ¿Cuál eran nuestras palabras cuando nos hemos convertido? ¿Cuál era nuestra actitud cuando nosotros nos hemos convertido por primera vez? ¿Por qué el Señor nos habla en el libro de Apocalipsis? Mira que tengo estas cosas contra ti, que has dejado tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete, dice el Señor. Si no, ¿cuál es la consecuencia de no arrepentirnos? Borraré tu nombre del libro de la vida. Entonces, ¿se puede ser un cristiano nominal? Yo estoy 30 años en la iglesia, hermano, y siempre he estado aquí. Está bien, me alegro por su constancia, por su perseverancia, pero la pregunta es, ¿has nacido de nuevo? ¿Estás seguro de tu salvación? Si el Señor viene esta noche, ¿te vas con Él? Y si viniera en este instante, ¿escucharías la voz que te dice, ven, sube acá, hijo o hija? La principal evidencia
Cuando Él les habló, dice, cuando Él comenzó a hablar, cayó, dice, el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Y se acuerda las palabras que había dicho el Señor Jesús. Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Mire, ¿qué es lo que hace el bautismo del Espíritu Santo? Vaya a 1 Corintios, el capítulo 12, el verso 13. Adelante. Yaeli, ¿puede dar lectura? ¿Quién lo tiene? Adelante. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El bautismo del Espíritu Santo coloca al creyente en el cuerpo de Cristo, ya que este es el único camino para entrar en el cuerpo de Cristo, el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, por la obra del bautismo del Espíritu Santo, que comenzó, ¿cuándo? En Pentecostés. Ahí es donde nació la iglesia. Ahora estamos viendo evidencias, ¿sí? Anotemos los textos. Acabamos de leer Hechos 1:5, Hechos 11, muy bien. Y por último, 12, muy bien. Y nosotros podemos, por medio de la palabra, mostrar estas evidencias. No teorías, sino evidencias de que la iglesia sí nació en Pentecostés. Entonces ahora usted puede decir, sí, con toda seguridad, sí, somos la iglesia del Señor. Y cuando cantes alabanza, esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo es. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor. Él la compró con su sangre, ¿sí? Él dio las evidencias, nos dio las herramientas, dio dones a los hombres para la edificación de la iglesia. Los dones no son para que uno se señoree de la iglesia. Ahora hay apóstoles, ahora hay, no sé, ya reciben el nombre de licenciados, doctores, ¿sí? Querubín, es lo último que he escuchado, ¿no? Querubines, ¿no? Arcángeles, imagínense. Pablo decía, soy siervo del Señor. Buenos días, hermano. Buen día. Entonces, como conclusión, podemos decir, de acuerdo a las evidencias, la iglesia comenzó o el Señor la instituyó y dio su inicio en Pentecostés. Entonces, usted ya tiene las evidencias, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, de que sí, el Señor la estableció. ¿Cuándo dio su inicio? En Pentecostés. ¿Cuáles son las evidencias concretas?
Uno, la resurrección, la muerte de nuestro Señor y la ascensión de Cristo. Porque ahí despojó a los principados, a las potestades y los exhibió públicamente, señoreándose sobre todos ellos, y todo esto lo dio por cabeza ¿a quién? A la iglesia. Y necesitaba la iglesia esa autoridad para funcionar. En el nombre de Jesús, sal fuera. ¿Recuerdan cuando Jesús fue a la región de Gadara con el endemoniado gadareno? ¿Sí? ¿Qué le dijo? ¿Cómo te llamas? Legión me llamo. Señor, no nos mandes al abismo. Por favor, permítenos entrar. Él tenía la autoridad por el poder del Espíritu Santo. Ahora, el creyente, para poder tener esa misma autoridad, la evidencia principal es que reciba el bautismo del Espíritu Santo. No es por cuanto más le grites, sino es por la autoridad que tú tengas. Había una vez que los discípulos vuelven, dice, no podían sanar a un muchacho. El Padre le trae a Jesús, tus discípulos no pudieron sanarlo. Generación incrédula, dice, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Este espíritu no sale si no es con ayuno y oración. Y en ese momento le dice, sal fuera. Y el muchacho quedó libre. ¿De dónde tenía la autoridad nuestro Señor? Del Espíritu Santo. Recuerden que era 100% hombre, pero también era 100% Dios. ¿Cuándo inicia su ministerio? Cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo en el río Jordán y por el Espíritu es llevado al desierto. Por el poder del Espíritu soporta la tentación y vuelve en el poder del Espíritu Santo después y empieza a hacer las sanidades, prodigios, milagros. Mayores cosas que estas harán, dice el Señor. Yo me voy, pero os mandaré otro consolador de la misma esencia, igual que yo. Él estará con vosotros para siempre. Y cuando nosotros vemos esta evidencia, ¿sí?, que está edificada sobre la resurrección, la dádiva de Dios, cuando da dones a los hombres para la edificación de la iglesia, y la evidencia principal, el bautismo del Espíritu Santo. Muy bien, ahora pasemos al siguiente punto. Ahora vamos a ver la naturaleza de la iglesia. Pasemos. ¿Por qué vamos a ver la naturaleza de la iglesia? Vamos a ver lo que la iglesia no es. Primero, muchos dicen, Israel es el pueblo elegido de Dios. Israel es la iglesia verdadera, ¿sí? Incluso hay una iglesia aquí que ha aparecido los israelitas, ¿han escuchado? Nosotros somos el pueblo elegido de Dios. Nosotros somos la iglesia de Dios. Y siguen sacrificando. O bueno, sacrificaban en ese entonces, ya son como 15 años, algo más. No, más de 20 años. En la zona de San Roque, ¿sí?, había un cerro donde iban vestidos de israelitas, ¿sí?, con cabellos largos, ¿no? La indumentaria tradicional de un israelita, hombres, mujeres, iban y sacrificaban literalmente corderos a Dios.
vamos a ver primero lo que la iglesia no es. ¿Sí? Las promesas son diferentes. Sí, pongámosle aquí. Primero, la iglesia, como alguien dice, no es un nuevo nombre para Israel. Muchos piensan que Israel es la iglesia de Dios, pero no es. Vamos a ver ahora algunos contrastes. ¿Que nosotros debemos bendecir a la nación de Israel? Sí. Están pasando muchas cosas en Israel. Pero al hablar de Israel, nosotros pensamos que todos adoran a Dios. No es tampoco así. En Israel hay construcciones muy modernas, ¿no? Ustedes ven el contraste en la ciudad, vayan por la avenida Arce, ¿no? Aquí en la ciudad nomás hablaremos. Vaya, usted ve edificios lujosos, gente que entra, sale, ¿sí? Gente bien vestida, digámosle así, bien trajeados, les dicen los varones, llegan en autos deportivos, exclusivos, caros, y váyase por este lado de Alto Lima, o váyase por una zona marginal. ¿Cuál es la diferencia? La gente no anda en autos, las calles no son pavimentadas, son de tierra, ¿sí? Te alejas un poco más, hay basureros, cosa que abajo no ves. La basura no está botada en las calles. Hay un contraste. Al igual como ese contraste, de la misma manera en Israel hay personas que ni siquiera creen en Dios, que saben que existe un Dios, como hoy en día, sí, dicen, van a la iglesia católica, ¿no? Entran a la misa. La mayoría, yo diría un 90, más todavía por ciento de personas que entra y lo hace por costumbre, ¿sí? Porque sus padres le llevaron una vez y piensan que con eso, bueno, van a engañar a Dios, ¿sí? O tratan de aparecer delante de las personas de la sociedad, delante de los familiares, como buenas gentes, ¿no? Están yendo, ha entrado a la iglesia, ¿no? O sea, y te vienes por estos lados y donde ves gente humilde, orando, alabando al Señor. Miren, nosotros tenemos una iglesia, yo le podría decir, a comparación de otras iglesias bien humildes, una iglesia de lujo, porque usted puede ver un piso, ¿sí? Puede ver un altar, instrumentos. Cuando fuimos a Sorata, ¿estuviste, Jorge? ¿Quiénes fueron a Sorata? No están aquí. Fuimos con una generación antes. Fuimos con niños. ¿Y sabe cómo era la iglesia? Era de tierra. Y tenían un ministerio de alabanza. Su batería, no podías ver. Pastor tampoco fue, ¿no? A Sorata. Fue, ¿no? ¿Cómo era su batería? Su platillo, yo no lo vi de cerca. Una tapa de la olla en el platillo. Y los hermanitos estaban felices porque habíamos llegado. Ha llegado gente de las ciudades y nosotros veíamos la iglesia. El techo no tenía tumbado, la puerta se cerraba y por abajo se entraba, se podía entrar y salir por la parte de abajo, porque bueno, ahí estaba, hasta ahí era el tope de la puerta y la parte de abajo era agujero, tanto caminar, el desgaste de la tierra. Y entraba frío por todos lados, ¿no? O sea, era, no sé si era más caliente afuera en la fogata que dentro de la iglesia. Pero ahí le adoraban a Dios. Mire el contraste.
En la nación de Israel igual hay edificios lujosos, gente que no se acerca a Dios ni lo busca. Ellos sí creen que son el pueblo elegido de Dios, en eso sí. Pero después su corazón está tan lejos de Dios. Lo último que van a hacer, ¿no? O ya pasó ese acontecimiento en la Franja de Gaza, el orgullo gay, el desfile más grande que se iba a organizar. Imagínense, el pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios. ¿Cómo creen que estará Dios con ellos? ¿Feliz? ¿Enojado? ¿Molesto? ¿Triste? ¿Decepcionado? ¿Cómo será el corazón de Dios? ¿Sabe? Usted puede saberlo. ¿Cuándo? Cuando usted le falla a Dios. ¿Y cómo cree que está con usted Dios? Dios no ha cambiado. Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Dios es misericordioso. Dios es clemente, lento para la ira, grande en misericordia, dice. Para los judíos Él no ha cambiado. Él es el mismo. Él es el Adonai, el Shaddai. Él es Jehová Shabaoth. ¿Sí? Para ellos, ese es Dios. Pero lo viven, lo conocen. Hoy vamos a ver aquí. La iglesia no es un nuevo nombre para Israel. Y vamos a ver los argumentos ahora. Vamos a hacer así. A este lado vamos a leer las promesas para Israel y a este lado las promesas para la iglesia. ¿Sí? Son diferentes. Veamos. Primero, Éxodo, a este lado, por favor. Éxodo 15, 26. Y a este lado, aquí empiezan, Anet, vamos con tu Biblia. Efesios 1, 3. Y Colosenses 3, 1 al 3. ¿Hay Biblias? Ya, pastor, ayúdeme con Colosenses 3, verso 1 al 3. Ya, ¿quién lo tiene? Adelante, Jorge. Mire, aquí vamos a anotar. ¿Cómo hacemos esto? A ver. Sí, anotemos así. Aquí. Aquí vamos a ver las promesas. Mire, para cada uno son diferentes. Y aquí va a haber. Uno va a ser Israel. El 2 va a ser la iglesia. Así. Así vamos a anotar. Ya. Ahora sí, va adelante. Éxodo 15, 26. Miren, hay promesas terrenales. Adelante. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Ve? Él es Jehová, nuestro sanador. Jehová Rafa. Él es. Ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios vendrán sobre ti. Las promesas serán terrenales para Israel. Ahora vamos para la iglesia. Adelante, Anet, Efesios 1:3. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en nuestra unión con Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Muy bien. Bendito sea el Dios, dice en esta versión, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. ¿Qué dice? Espiritual en los lugares celestiales. Mire la diferencia. Israel, bendiciones terrenales. La iglesia, bendiciones espirituales. Pastor, Colosenses. Dice así la palabra del Señor.
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. ¿Qué le parece? Para Israel son terrenales, para la iglesia celestiales. Buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. ¿Sí? Estamos viendo algunas diferencias. Veamos la siguiente. Éxodo, capítulo 19 y el capítulo 20. No vamos a leer todo, pero indíqueme el contexto. ¿De qué está hablando el capítulo 19 y de qué habla el capítulo 20? A este lado, vamos, Hechos, capítulo 2. Hermana Salomé, ¿de qué nos habla el capítulo? Y luego, Luz, Hebreos, capítulo, o Hechos, no, Hebreos, capítulo 12, el verso 18 al 24. Ahora estamos viendo, primero hemos visto las promesas, ¿no? Son diferentes. Ahora vamos a ver, la simiente es diferente. Ya, ahora sí, veamos el 1, 2. Aquí, Éxodo 19. ¿De qué nos está hablando? Vamos a resumir, mire. 19 y 20. Pueden participar todos, todo ese grupo. ¿De qué nos está hablando? El capítulo 19. Israel había salido de Egipto, ha llegado, ¿dónde? Al Sinaí. ¿Qué es lo que ocurre en el Sinaí? Sube Moisés al monte, el monte estaba temblando, ¿sí? Y en Éxodo 20 vemos los 10 mandamientos. Moisés vuelve, ¿no ve? Con las tablas. Muy bien. ¿De qué nos está hablando esos dos capítulos, 19 y 20? Es del aniversario de Israel, porque ahí Dios les da sus mandamientos, ¿sí? Israel estaba festejando, si vale el término, Dios les estaba hablando y les estaba dando sus leyes. Muy bien, ahora, ¿qué nos dice Hechos? Capítulo 2, hermana, ¿de qué nos está hablando? Estoy en el contexto, ¿eh? Todo el capítulo. A ver, ¿de qué nos habla, hermana? ¿Qué dice al empezar? Dice la venida del Espíritu Santo, ¿no? Les vienen lenguas. Cada uno habla en los idiomas diferentes de las personas. Y Pedro da su primer discurso, ¿no? Varones Galileos, esto simplemente es el cumplimiento de lo que ha dicho Dios. En los posteros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y después viene la vida de los primeros cristianos. Entonces, la iglesia recuerda en Hechos el aniversario o la fundación de la iglesia. Israel, en Éxodo, el capítulo 19 y el 20, está también recordando la fundación de la nación de Israel, porque Dios les estaba dando leyes. Mire la diferencia. La simiente era diferente. Israel, ¿no? Estaba en el monte Sinaí. La iglesia, Pentecostés. Dos cosas que usted tiene que entender. Por eso es importante conocer la Biblia, porque si usted no sabe lo que ha pasado en Éxodo 19 y Éxodo 20, no vamos a poder avanzar. Cuando hablo del Sinaí, todos están rascando la cabeza. ¿Y qué es el Sinaí? Es el monte donde Dios descendió y les dio mandamientos a los hombres. Cuando hablamos de Pentecostés, es donde Dios descendió y puso las leyes. ¿En dónde? En sus corazones. ¿Dónde puso el Señor la ley en Éxodo? En las tablas. ¿Entiende? La simiente es, gracias, pastor, diferente. ¿Se da cuenta? Sigamos viendo algunas
¿Algunas diferencias? Vamos. A este lado. La nacionalidad es diferente. Aquí vamos a ver. Esto está mejor. Pero, pastor, ¿a qué se refiere con nacionalidad? Israel pertenece a esta tierra y al sistema mundial, porque su historia se ha escrito a lo largo de la palabra de Dios. ¿Cómo nace Israel? Con un hombre, Abraham, ¿sí? Le dice que va a multiplicar su descendencia. ¿Dónde lo hace? En Egipto. Sale de Egipto a la tierra prometida, desobedecen, los llevan cautivos, ¿sí? Se divide en dos la nación. Una de ellas desaparece, la otra retorna, y de ahí nace la simiente. Toda su historia pertenece a esta tierra y al sistema mundial. La iglesia, su ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Apocalipsis 3:20 dicen más, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Qué más? Está compuesta no de una sola nación, de todas las naciones. Apocalipsis dice, vi una gran multitud de toda tribu, toda lengua, toda nación. No está compuesta de una sola nación. ¿Cuáles son sus miembros? No son todos israelitas. Y la palabra dice que somos en esta tierra, ¿qué somos? Extranjeros y peregrinos. Primera Pedro 2:11. A ver, ¿quién lo encuentra? Rápido. Adelante, pastor. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Absténganse. Ahora, miren, hermano, la ciudadanía. Israel pertenece ¿a dónde? A esta tierra. La iglesia, su ciudadanía está en los cielos. ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entiende? Así está bien, ¿no? Ahora veamos otras diferencias. La relación con el Padre, con nuestro Señor. ¿Cómo es? Para Israel, vamos, a este lado. Romanos 8:15, luz, 1 Juan 3:1. Ahora, Romanos 8:15, aquí, 1 Juan 3:1. Vamos, hermano. Vamos a ver cómo es. Primero, ¿cuál es la relación de Dios con Israel? Adelante, Jorge. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre. 1 Juan 3:1. ¿Quién lo tiene? Adelante. Hijos de Dios, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Mire, ese es el privilegio que tiene la iglesia. Mire cuán grande privilegio nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. A lo largo de toda la Escritura, Dios no es presentado al pueblo de Israel como su Padre, como Padre de los israelitas. ¿Sí? Él siempre es presentado como Dios, pero a nosotros se nos da otro término.
¿sí? ¿Cómo es? Hijos de Dios. ¿Qué le parece? Esa es la diferencia, ¿sí? La relación con el Padre, muy diferente. Segundo, ahora sí, Romanos, capítulo 10, verso 21. Jorge, a este lado, hermano, pastor, Colosenses 2, del verso 13 al 15. Mire, anotemos, creo que no nos alcanza. Sí, aquí anotemos. La relación con el Padre. Qué diferente es. A ver, solamente vamos a anotar dos. Ya. Esto es importante. Ahora sí, Jorge, Romanos 10, 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. O sea que Israel está bajo el juicio de Dios. Todo el día extendí mi mano contra un pueblo rebelde. ¿Sí? Sáltate a Romanos 11, 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. El Señor, ¿qué ha hecho? Les ha dado ceguera espiritual, para que viendo no vean, ¿sí? Porque Israel estaba bajo el juicio de Dios. Tanto había hecho por ellos. ¿Y qué hacía el pueblo? Le daba la espalda, ¿sí? Incluso todo un libro el Señor nos muestra la infidelidad del pueblo de Israel, ¿sí? A Oseas, a un profeta santo, le dice, cásate con una prostituta. Pero Señor, ¿cómo es posible? Cásate con ella, ¿no? Está casado con ella, tiene 2 hijos y ella, después de que tiene todo, le atiende el marido, tiene todo, es feliz, tiene el cuidado de él, nuevamente se va con otros hombres. Y el profeta nuevamente va a traerla a su casa. Está un tiempo, nuevamente se va. Así son ustedes conmigo, dice el Señor. Pueblo rebelde, pueblo contumaz. Por eso Israel está bajo el juicio de Dios en la relación con el Padre. Ahora veamos a la iglesia. Adelante, pastor. Colosenses, ¿quién lo tiene? 2, 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Muy bien. La iglesia está libre de todo pecado. Porque ¿qué ha hecho el Señor? Nos perdonó. No está bajo juicio, no estamos bajo juicio. Vivimos bajo la gracia. ¿Has pecado? La palabra de Dios dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Porque hay todo tipo de pecados. No solamente se peca con hechos, se peca con palabras, se peca con pensamiento, ¿sí? Estamos bombardeados, ¿no? O sea, no se asusten. Cuando uno crece, cuando uno aprende de los errores, esas son lecciones duras. Pero ¿saben quién es el que recibe perdón de pecados? Aquel que los confiesa y los reconoce. Estaba orando un fariseo y un publicano. ¿Sabe lo que era un fariseo? Era una persona que conocía la ley, ¿sí? Conocía la palabra, observaba el día de reposo, practicaba lo que la iglesia, el pueblo de Israel hacía, practicaba, ofrecía sacrificios, guardaba el día sábado, trataba de cumplir todo lo que es la ley, pero había un publicano que estaba ahí al lado, ¿sí? Y los dos estaban orando.
Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano. Yo diezmo, ofrendo, Señor, te alabo, guardo tus días de reposo. Pero ¿cómo oraba el publicano? Señor, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. Señor, perdóname, sé propicio a mí, soy un pecador. ¿Quién de los dos, dice, recibió perdón? ¿Quién volvió perdonado? Nos equivocamos, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién se hace daño cuando no perdona? Uno mismo. Porque te estás cargando un muerto que al principio no te va a cansar, pero conforme vas caminando, el muerto empieza a botar un olor que a ti mismo te incomoda. Es como la comida cuando en el estómago se fermenta. ¿Sí? ¿Qué hace el cuerpo? Los rechaza, ¿no ves? Y de repente te sientes mal. ¿Quién ha vomitado algo lindo? ¿Ah? Vomita lo que le hace mal. Y la palabra dice, no seas como el pez. ¿Has visto un pez vomitar? Saca todo el pez. Se da toda una vueltita, vuelve a olfatear y se lo vuelve a comer. No seas como el pez, dice. No es que vas a comer tu vómito, sino es que vas a volver a hacer las mismas cosas que te han hecho daño. No aprendemos. Por eso Dios nos dice, el corazón alegre, ¿qué dice? Pero el corazón abatido, ¿cómo es? Está con su cara de zapato, dicen, ¿no ves? No, con su cara de abarca, dice. ¿No? Otros ya en términos más duros hablan, ¿no ves? ¿Así te gusta estar? Dios nos da la llave, la clave. Mire la relación con el Padre. Tú estás libre la iglesia está libre de todo pecado. Esa es la relación con el Padre. Avancemos un poco más. Isaías 41:8. A este lado vamos a 1 Juan 3:1. Miren, anotemos un hito más. 1 Juan 3:1. Y a este lado Isaías 41:8. Adelante, ¿quién lo tiene? Vamos a ver para Israel. Mire. Pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Ahí dice la palabra. Siervo mío. Esclavo. Ahora, ¿qué dice para la iglesia? Adelante. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Muy bien. Israel era siervo de Dios. La iglesia, cada creyente. Muy bien, hermano. Cada creyente es un hijo de Dios. ¿Quién recuerda lo que dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Mire. Algo más. Vamos. Juan 1:49. A este lado. Y a este lado, Efesios 5:23. Vamos. Para Israel, ¿quién era el Mesías? ¿Quién era Cristo? Perdón. ¿Sí? Juan 1:49. ¿Quién lo tiene? A este lado, Efesios 5:23. Respondió Natanael y le dijo, David, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Tú eres el Mesías. Natanael Jesús le había dicho antes que vinieses, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Señor, tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios, el enviado, el Rey de Israel. Para Israel, Cristo era eso. Ahora, para la iglesia, Efesios 5:23.
Adelante, pastor. Amén. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Para la iglesia, Cristo es el Salvador, es el esposo y la cabeza de la iglesia. ¿Qué le parece? ¿Sí? No es el Mesías, no es el rey de Israel. Para la iglesia, Cristo, ¿quién es? Nuestro Salvador, es el esposo que está esperando a la esposa y es la cabeza de la iglesia. ¿Se da cuenta la diferencia? Por eso decimos, la iglesia no es un nuevo nombre para Israel. No lo es. Ahora veamos la relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, queridos hermanos, solamente descendió en algunas oportunidades sobre algunas personas, reyes, sacerdotes, profetas, jueces. En el Nuevo Testamento, ¿sobre quiénes descendió? Vaya a 1 Corintios, capítulo 6, verso 19. A ver, vamos, todos. El que lo encuentre da lectura. 1 Corintios 6, 19. Casera bíblica vamos a hacer. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Cuál es la relación con el Espíritu Santo? ¿Él desciende sobre algunas personas en la iglesia? No. En el Antiguo Testamento sí. En el Nuevo Testamento, en la iglesia, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Él vive en nosotros, mora en nosotros. A ver, grande es este misterio. Cómo un Dios creador de todas las cosas puede venir a morar en nuestros corazones. Miren la casa de Dios. Aquí podemos tener aquí mistura. 1 Corintios, capítulo 6, verso 19. Mire, puede estar aquí en el templo. A ver, ¿qué podemos ver? No me imagino ni la basura que podemos encontrar aquí. ¿Ah? ¿Han visto los locales? Una botella de cerveza echada ahí. Es un desastre, ¿no? Cuando lo dejan así los locales después de una fiesta. ¿Se imagina así un templo? ¿Cómo es en la casa de Dios? Tiene que estar limpia, ¿no? ¿Y cómo tiene que estar nuestro templo, nuestro cuerpo? Pero a veces nosotros lo ensuciamos con los malos pensamientos, lo ensuciamos con malas obras, con malas palabras, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Con ajos, cominos, asteriscos, ¿no? A veces, cosas que no se pueden reproducir. ¿Ah? Grande es este misterio. Ahora, miren la relación con el Espíritu Santo. El tiempo o el templo es muy diferente. ¿Cómo era en el templo en el tiempo de Israel? Éxodo 25, 8, a este lado, y para nosotros Efesios 2, 21. Mire, tantas diferencias, pero lo estamos entendiendo, eso es lo importante, y con esto vamos a terminar. Adelante. ¿Alguien lo tiene? Éxodo 25, 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel, van a hacer un santuario para mí y yo voy a habitar en medio de ustedes. ¿Sí? ¿Recuerdan el tabernáculo? ¿No? Muy bien. Ahora, ¿cómo es para la iglesia? Adelante, Efesios 2:21. ¿Quién lo tiene? Vamos. Amén. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿De qué nos está hablando el contexto?
A ver, vamos a Efesios, ahí está. Nos está hablando de la reconciliación por medio de la cruz. Ahora, vuelva 2 versículos atrás. Dice el 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Está hablando de los creyentes, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, la cabeza de la iglesia, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. ¿Cómo es el templo? El templo de Israel era muy diferente. ¿Cómo es el templo ahora de la iglesia? Nosotros, ¿sí? Somos casa de Dios, templo de Dios, morada de Dios. ¿Se da cuenta la diferencia? Hay diferencia. Terminamos con esto. Todos, por favor, buscamos 1 Corintios, capítulo 10, verso 32. 1 Corintios. Vamos a terminar con una conclusión al igual que esta. Todos estos contrastes mencionados, amados hermanos, todo lo que hemos leído, nos deben dejar en claro a nosotros, a cada uno de nosotros, de que la iglesia no es Israel. La iglesia es la que Cristo ganó con su sangre. ¿Quiénes conforman la iglesia? No solamente los ciudadanos israelitas, sino todos los que aceptan a Cristo como su Señor y como su Salvador. Dice 1 Corintios capítulo 10, verso 32. Y Pablo escribe esto: no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Pablo hace una distinción cuidadosa entre estas dos entidades. Escuche una vez más: no seáis tropiezo, ni a judíos. ¿Quiénes son los judíos? Los israelitas. Ni a gentiles, aquellos que no tienen ninguna pizca de israelitas, gentiles, de otra nacionalidad. Luego dice, ni a la iglesia de Dios. Por eso Pablo escribe haciendo mención a estas distinciones, las diferencias que hay. Conclusión, con esto terminamos, al igual que esto. Todos estos contrastes, porque son todo lo contrario. Hemos visto, ¿no? Son contrastes. Lo que hemos mencionado, hemos leído, nos deja claro que Israel no es la iglesia. ¿Está bien? Mire, nos centramos un poco más. Tenemos que saber por qué nosotros decimos que somos la iglesia de Cristo. ¿Por qué decimos que somos la iglesia verdadera? ¿Por qué los testigos de Jehová no son la iglesia verdadera? ¿Por qué los mormones no son la iglesia verdadera? ¿Por qué decimos que son sectas? ¿Sí? ¿Por qué la piedra angular es una secta? Porque no está basada en la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. La base fundamental para que una iglesia prevalezca, ¿no? Y siempre esté por sobre todas las cosas, cuando Cristo reine, cuando Cristo la establezca. La palabra de Dios dice que Él están bajo sus pies
todo principado, toda potestad. ¿Cómo lo ganó eso? Cuando murió en la cruz y resucitó y nuevamente se sentó en los lugares celestiales. La evidencia principal para que una iglesia, si iglesia de Dios es verdadera, ¿cuál es? Que en esa iglesia se reconozca y se predique acerca del bautismo del Espíritu Santo. Nada más. ¿Está bien? Pongámonos de pie, vamos a quedar ahí. Hemos llevado ahora evidencias y la naturaleza de la iglesia. La siguiente continuamos. Nosotros pensamos que simplemente la iglesia, cuando empezó, no sé, pastor, pero esta es la iglesia. ¿Y de cómo usted sabe que esta es la iglesia verdadera? Le estoy dando evidencias, ¿sí? Para que usted sepa que está en el lugar correcto, para que usted sepa que no se ha equivocado. ¿Sabe? Me dice, yo tengo un amigo, es mormón. Pucha, qué pena. Hubiese preferido que sea gentil, porque es peor. Es más difícil que se convierta. ¿Qué debemos hacer nosotros? Conocer. Y te van a decir, ¿de cómo tú sabes que tu iglesia es verdadera? Estas evidencias te deben dejar claro. Estas evidencias y estos contrastes. Nosotros, Dios nos llamó, nos dio el privilegio de ser parte de la iglesia de Dios. Oremos. Hay una pregunta, a ver, antes de orar, dice, ¿existen hoy en día los apóstoles? Miren, primero tendríamos que definir la palabra apóstol. ¿Qué era un apóstol? Un enviado de Dios. ¿Sí? Hay requisitos fundamentales para ser un apóstol. La palabra de Dios nos dice que aquel que había andado con Cristo, que aquel que había visto a Cristo en vida y aquel que había visto a Cristo resucitado. Nosotros no hemos andado con Cristo, pero sí sabemos que Él ha resucitado. No hay apóstoles hoy en día. La palabra de Dios ya estableció 12 apóstoles. Y lo que hoy en día nosotros, sí, ¿qué somos nosotros? Enviados por el Señor. ¿Para qué? Para predicar las buenas nuevas del Señor. La gran comisión, ¿cuál es? Id y predicad el Evangelio. No necesitas ser apóstol, no necesitas esos títulos de doctor, licenciado. ¿Sabe qué se necesita para poder ser un siervo, un instrumento en las manos de Dios? Tener un corazón abierto para nuestro Señor. ¿Quién irá por nosotros? Decía Isaías, decía, heme aquí, Señor, envíame a mí, yo iré. No te preocupes, Dios va a poner palabras en tu boca. Y si Dios tiene un propósito contigo, Él lo va a hacer. ¿Sí? Lo que hoy necesitamos son personas que estén dispuestas a llevar las buenas nuevas del Evangelio. No necesitamos apóstoles, no necesitamos superhombres. Como decía un pastor, no hay grandes hombres en la palabra de Dios. Simplemente somos siervos inútiles. Sí hay un gran Dios que utiliza pequeños hombres. Y esa es una gran verdad. Yo quiero ser uno de ellos. Que Dios use mi vida para que pueda transmitir su palabra, para que podamos estudiar sana doctrina y que el día de hoy podamos estar firmes en su camino. Amén. Oremos. Amado Dios, te doy gracias por este tiempo, por la vida de mis hermanos. Señor, que tu palabra, como dice el salmista, sea lámpara, Señor, a mis pies y lumbrera a mi camino.
Hoy más que nunca veo, Señor, estos contrastes, estas diferencias. Gracias. Gracias por ofrecer tu vida, Señor, en la cruz del Calvario. Sin ese sacrificio, todo, Señor, mis esfuerzos serían inútiles para poder alcanzarte, para poder acercarme siquiera a ti. Pero tú nos diste, Señor, nos abriste, Señor, el camino. Y hoy en día, Señor, somos salvos por gracia. Hoy, Señor, queremos estar delante de ti. Y porque un día, Señor, tú moriste por nosotros allí en la cruz, hoy queremos vivir para ti, Señor. Bendice la vida de mis hermanos que están presentes y de todas aquellas personas, Señor, que nos verán a través de las redes, Señor, a lo largo de esta semana. Espero que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Gracias, bendito Dios. Padre, te agradecemos en el nombre de Jesús. Así sea. Y todos juntos decimos, amén, amén y amén.